Bueno amigos, bienvenidos a un video más de Newcomers Live. Hoy estoy con Rosa Díaz, mi asesora estrella en todos los temas de migración aquí en Canadá y una de las causantes de que yo esté aquí viviendo en Canadá hoy en día. Bueno, vamos a hablar de muchos temas, Rosa, y yo entraría en materia haciéndote una pregunta, y es, este tema reciente de aumentar el requisito de 10,000 a 25,335, 20.635, sí. eso, 20,635, de 10,000 a 20,635 para los estudiantes que están aplicando a visa de estudio. ¿Qué piensas de eso? O sea, ¿esto va a impactar? ¿Era necesario? ¿No era necesario? Cuéntame tu opinión. Hola Francisco y muchísimas gracias de nuevo por invitarme a tu programa. Y me encanta el tema que estamos hablando porque sé que es un tema, lo veo en las consultas desde que ha habido este cambio. Este es un cambio, como les comento a muchas personas, porque muchos en las consultas vienen y me dicen, imposible, es muchísimo dinero, como que mi sueño de Canadá ya quedó. Y algo que yo les comento era un cambio que era necesario. ¿Por qué? Y no sé si tú has visto que ya estamos viendo más comunicaciones, más noticias Ujú. de que encontraron estudiantes internacionales durmiendo en la calle, que ahorita no tienen cómo conseguir casas, que ahorita están utilizando el banco de comidas, que es para gente de bajos recursos. Entonces, sí tiene que haber un cambio porque, como sabes, y eso lo vi en uno de tus videos, Canadá es caro, es caro. Entonces, algo que yo les comento a todos, tengan en cuenta que esa subida en los montos que ahora son necesarios, no es que tú le estás dando esto a Canadá diciendo, bueno, se me fue los $20,000 y ahora, no, de todas maneras, es solo una prueba que ustedes tienen el dinero para venir aquí a Canadá a Es un vivir. requisito, es decir, tú tienes que presentar que tienes el dinero, ¿ok? No se lo estás dando al gobierno para que ellos lo administren, una cosa así, ¿no? Tú demuestras que tienes el dinero. Pero creo que ese punto es importante para que las personas lo tengan muy claro. Porque hoy justamente en la mañana me encontré, mira que esas cosas pasan, encontré a alguien en la escuela de mis hijas. Ay, yo he visto tus videos. Ah, no te creo. Así yo, oh, wow. Eso fue interesante. Pero el punto es que hablando con esta persona me decía que están pasando por un momento muy duro, muy complejo. Entonces, eh, es lo que acabas de describir con los estudiantes, que llegan en una situación difícil si no tienen cómo sostenerse. Igual le pasa a muchas personas que vienen por otros caminos, porque están pensando, y esto es algo que es muy importante que lo tengamos claro, el tema no es llegar a Canadá, el tema es quedarse en Canadá y lo digo mucho en mis videos. Entonces, para quedarse en este país, tú tienes que planificar. Esta persona con la que hablé esta mañana no tenía un buen nivel de inglés todavía, entonces no puede conseguir un trabajo que le pague mejor mientras no tengas el nivel de inglés. También lo he dicho, entre mejor el nivel de inglés, mejores posiciones puedes obtener. Entonces es mucho más difícil para una persona que no maneja el inglés. Los estudiantes llegan y llegan apenas, así como muchos de los inmigrantes llegamos con el presupuesto al límite, pero el país ha cambiado. Este requisito era el mismo requisito desde hace muchos años, no habían incrementado, no habían subido la vara, ahora la subieron alta, Altísima, sí. pero pero en mis cálculos es más o menos lo que realmente tú necesitas para sobrevivir y todavía creo que se quedan cortos. Y mucha gente, sabes que cuando, de nuevo, en mis consultas dicen, tengo lo mínimo necesario porque yo voy a trabajar, porque puedo trabajar esas 20 horas, porque mi esposo puede trabajar. Pero muchas veces los estudiantes, y lo he escuchado de varios estudiantes, me dicen, es que no tengo el tiempo porque está muy complicado el estudio, no tengo el tiempo de irme a trabajar. Y no puedes trabajar o sea, no puedes ser part-time, tienes que ser un full-time student, tiempo completo. Y muchas veces mi esposo sé que va a trabajar, pero como tú dices, pero mi esposo no habla inglés. Entonces, conseguir un trabajo es más complicado. ¿Dónde estás? Recuerda que, de todas maneras, obviamente ciudades grandes, Ontario, Toronto o
Vancouver, hay más posibilidades, pero cuando te vas tal vez, y ni siquiera, ahora ya he escuchado que ni siquiera tampoco hay tantas posibilidades, pero ya viniendo con esto y sin poder hablar el inglés, es mucho más complicado. Entonces, yo creo que la forma con todo esto, como que el cambio de las reglas o de los reglamentos del juego, como diríamos, o sea, ya uno tiene que buscar una estrategia. ¿Cómo voy a poder sobrevivir en este país? Porque sí te doy la razón, o sea, para mí, siempre lo he dicho, la mejor decisión fue mudarme aquí a Canadá. Canadá a mí me parece fabuloso. Ahí tiene sus cosas como todos los países, pero para familias, para hijos, para profesionalmente, todo eso siento que ha sido mejor. Pero tenemos que estar preparados. Es correcto. Y nuevamente, algo de lo que insistimos mucho en este canal es, ¿para qué si ya estás, perdón la palabra, jodido en tu país, ¿para qué te vas a venir a joder más? O sea, a no ser que tengas un propósito o un plan de vida largo. Es importante tener eso. Y veo muchas personas que, eh, no voy a decir que se han dejado engañar, pero viven en una fantasía que no es la realidad, definitivamente, por eso es una fantasía. Es importante que cuando hacen el plan tengan claro el por qué, el para qué, ¿ok? Y lo que estoy dispuesto a sacrificar, ¿ok? Muchas cosas, o sea, nosotros hicimos este cambio precisamente porque estábamos buscando mejores oportunidades de educación para nuestras hijas a futuro. Ese era el principal y ha sido y sigue siendo el principal motivador. Y es lo que estamos encontrando, estamos viendo ese futuro posible. ¿Ok? Ahora, hemos tenido que buscar trabajo, hemos tenido que hacer muchas cosas, no vivir donde quisiéramos vivir, como quisiéramos vivir, sacrificas algunas cosas por otras, eh, pero con el objetivo de lograr lo que quieres lograr. Ahora, si tú vienes así, corto, no tienes un buen nivel de inglés, o tu pareja tampoco lo tiene, tu pareja la que vas a trabajar, no consigues el ingreso que necesitas, arrancas, o sea, cojeando. Y eso hace que la experiencia en general sea mala. Además, súmale, pues que venimos con años de inflación. En este momento la economía canadiense ha estado flat y la inflación está flateada en los últimos 3 4 meses. Estamos como que flat, no mejora ni empeora. 2024 va a ser un año de transición, por lo que he leído de economistas y demás, donde se espera que haya pues una mejora, pero muy leve en la economía. Todavía no vamos a ver esas caídas de precios y eso no creo que vaya a suceder. Entonces, por esta razón tienes que estar preparado, tienes que tener un buen capital, ahorrar, mejorar tu nivel de inglés, o sea, eso es parte del plan que haces previo a venir al país, tener capital suficiente para sostenerme en caso de que cualquier cosa pasa, ¿no? No Y tengo el es trabajo. exacto, y es algo que yo les digo, también les comento esto, o sea, ahora lo importante es tener tu plan, hacer un plan desde un principio. Ok, ¿dónde voy a vivir? Y te pongo un ejemplo. Tuve hace poquito una consulta de una persona que hizo sus estudios online, pero los dejó, al final nunca ingresó al país y quería ver si los podía retomar. Entonces, su pregunta principal era, ¿puedo retomar esos estudios y puedo tener ese permiso posgrado después? Y luego yo le preguntaba, antes de contestarte esta pregunta, porque al final uno puede ver el reglamento, te puedo decir sí o no, o qué va a pasar. Pero mi pregunta es, ¿tú estás pensando en una residencia en un futuro? Y me dijo, sí. Y le dije, es que las cosas han cambiado en Canadá. Ya no es, y el ministro lo dijo, ya no es que por ser estudiante internacional vas a llegar a esa residencia. Ya no. Las cosas están cambiando en Canadá en temas de residencia. Entonces, ¿por qué es importante el plan? Porque ya tienes que tener todo bastante, ¿cómo se diría? Como bastante, toda la estrategia bastante alineada a lo que está buscando el país para ver Correcto. si te puedes quedar y también tener lo que siempre les comento, les digo, solo recuerda que esto en ningún momento nadie te garantiza una residencia,
Y de todas maneras tienes que prepararte de alguna forma que si te toca regresar, tuviste una gran experiencia en Canadá y vas a regresar. Ese es un buen punto, Rosa, y creo que podemos saltar hacia allá porque parte de lo que también comento en el canal, y esto obviamente lo aprendí contigo, es cuando tú estás haciendo el plan para venir a Canadá, no estás haciendo el plan para venir, es lo que decimos, es quedarse. Entonces es más allá. Si el camino es de estudiante, el camino de estudiante te lleva a una residencia permanente por la vía de la experiencia canadiense, ¿cierto? ¡Pam! Ese puede ser un camino. Otro camino puede ser por una nominación provincial, ¿cierto? Hay diferentes programas en diferentes provincias, algunos mejores que otros, algunos enfocados a ciertos tipos de trabajo, en fin. Y otro camino puede ser el de el Tratado de Libre Comercio, ¿cierto? Entonces o si conseguiste un trabajo y entonces tienes el permiso, pero hay muchas formas de hacerlo. ¿Cuál y cuáles serían las que puedes, digo, todos tienen algún camino hacia la residencia? La clave aquí es tener ese plan que tú estás diciendo muy detallado y muy afinado, porque en estos 2 o 3 años en que tú tienes la residencia temporal, en estos 2 o 3 años tú tienes que ir haciendo lo que tienes que hacer para lograr la residencia permanente. Nosotros estamos en el proceso en este momento. Y voy a poner mi ejemplo, Rosa. Llegamos por Tratado de Libre Comercio con una oferta de trabajo. Yo estoy trabajando, mi esposa consiguió trabajo, mis hijas tienen su permiso de estudio. Pero siempre hablamos, ok, el camino es la experiencia canadiense. Después de un año puedes empezar a hacer esto. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? Pedí todas mis credenciales de universidad porque tengo que entregar esos documentos, pero tengo que hacer una prueba de inglés. Hablamos de la prueba de inglés, tengo que estar en cierto nivel. Yo hablo inglés, creo que más o menos me defiendo, lo hago bien, si no, no tendría una posición gerencial, tengo que dirigir gente. Luego, yo estoy estudiando inglés. ¿Por qué? Porque quiero pasar ese examen con el puntaje más alto. ¿Por qué quiero pasar ese examen con el puntaje más alto? Porque eso me va a sumar puntos en la experiencia canadiense. Porque mi edad ya suma cero. ¿Ok? Mi edad suma cero, pero suma mi posición, el trabajo que Eso. tengo, suma el nivel de inglés, suman otras cosas que van a sumar, van a hacer esa diferencia y voy a poder pasar la línea que ya la hemos visto, la línea está trazada y si hubiera aplicado ya estaría con mi residencia permanente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que las personas tienen que estar anuentes de qué debo hacer y cuál es mi preparación antes de venir a Canadá y durante mi etapa de transición. Es decir, si estoy como estudiante y voy a estar 2 años como estudiante, hay otras cosas que debo estar haciendo para mejorar mi inglés, mejorar esto, para cuando me toque presentarme a la residencia permanente, ¿no? Entonces, ese panorama, mucha gente no lo tiene claro, Rosa. Y yo No. veo gente muy perdida. Y ahí, ahora que estás tocando ese tema, vamos al tema de residencia. ¿Qué es? Y te lo digo, ¿qué te está ayudando a ti? Y hablemos específicamente de ti, que tienes una posición gerencial que te va a dar esos 200 puntos, que la gente normalmente no lo consigue. Entonces, es por eso que tú puedes entrar a Express Entry el día de hoy, cuando ya cambiaron toda la tendencia, ya fue a prioridades. ¿Qué pasó? Que anteriormente, con un año de experiencia canadiense, te daban mucho más puntaje. Con un tratado de libre comercio, entre 50 a 200 puntos, en tu caso es gerencial, 200 puntos, pero todo depende. Pero ¿qué pasó? Que ahorita, a partir de junio, Canadá dijo, necesitamos ciertas prioridades. 5 prioridades son las que necesita Canadá. Necesitamos gente que hable francés, necesitamos doctores, toda la parte de salud, doctores, enfermeras, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, ingenieros, trades, que es la parte técnica, instaladores, carpinteros. Sobre todo que aquí hay un problema de casas, necesitamos construcción, necesitamos carpinteros. Transporte, choferes de carga pesada, lo que es managers en transporte y agricultura. Entonces, ahora estas son las prioridades de Canadá. ¿Y qué está pasando? Antes eran 3 prioridades. Era la experiencia canadiense,
que son todas las personas que trabajan un año en forma calificada en Canadá. La experiencia fuera de Canadá, que tú tienes experiencia no en tu país, fuera de Canadá, que todavía tenías una posibilidad, si tenías una maestría, si has trabajado 3 años, un buen nivel de inglés, todo eso te está ayudando. Y tenían las nominaciones provinciales. Pero ¿qué está pasando el día de hoy? Que ahora dicen, ok, todo esto que te comenté, todas esas tres, ahora se llama general. Entonces, todo lo general está como en 560 puntos, que es extremadamente alto, y todo el resto están bajando en francés a 388, la parte de instaladores también lo vimos en 370, francés lo vimos, hemos visto la parte de salud lo vimos en 430, que realmente está más bajo, pero la tendencia es a subirlo. Entonces, ¿qué A pasa? subir, ese es el puntaje para poder aplicar por ese lado, Para que te ¿cierto? inviten hacia una Para que te residencia. inviten. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las personas que tienen ese año en negocios, en recursos humanos, en marketing, no están llegando a ese puntaje que está extremadamente alto. Entonces, Oh. ahí está el problema ahorita y eso está pasando en los últimos 6 meses. Entonces, ya no es tan fácil de que llego a estudio, trabajo un año en cualquier ocupación calificada y aplico una Ajá. residencia. Ya no. Buen Entonces, punto. ¿y qué está pasando ahorita? Ontario, justo tuve un seminario hace unas semanas y los oficiales de Ontario estaban ahí y que dijeron, nosotros estamos alineándonos al programa federal. Entonces, ¿qué pasa ahora, Ontario? Tú ves las invitaciones. Todo son las categorías de que si tienes un trabajo, estudiante internacional, todo. Pero ¿a quién invitamos? A enfermeros, a tecnología, a francés. Entonces, ahorita estamos viendo que todo el ambiente de inmigración está cambiando. Entonces, muchos de mis clientes, yo me reuní varios la semana pasada para justo ver Express Entry, gente que no lo llaman hace un año. Y me puse caso por caso a ver cuál es tu mejor estrategia. Y hay personas que les digo, tienes un año más de permiso, y aparte que el permiso de posgrado no se puede extender si vienes como estudiante. Entonces ahora les estoy diciendo, ¿sabes qué? Aprende francés. Tienes un año para aprender francés. ¿Por qué? Porque ese francés te da 50 puntos y aparte es una de las prioridades. Tendrías tal vez opciones. Imagínate. O sea, si tú estás viendo este video, pílate al francés. O sea, Pero tienes que tener un buen nivel de inglés, Francisco, y ese es el además. problema. Además, nadie tiene un súper buen nivel de inglés. Y ahora yo siempre digo, no estudien los dos al mismo tiempo, porque necesitas un nivel alto en los dos. Empieza por uno y mucha gente que es más, que está pensando venir el próximo año cuando hacemos la consulta, vemos las opciones. Ahora, no todo el mundo tiene esa facilidad que dice, ay, no voy a estudiar francés. No, hay gente que dice, no, yo para los idiomas soy malísimo. Entonces ahí veamos qué otra opción hay. Tal vez otra provincia donde todavía no está alineada, pero yo creo en un futuro las provincias se van a Van a empezar a estar todas alinear. alineadas porque eso es lo que el gobierno federal va a estar empujando. Y tú sabes, vienen las ayudas y vienen todas las cosas. Pero todo este tema de que van a recibir 500,000 nuevos residentes por año por los próximos 3 años, pero a la vez la estamos poniendo más difícil. ¿No? Canadá está siendo inteligente en una parte porque dice, perfecto, nosotros vamos a recibir 500,000, pero gente que necesitamos. 500,000 de los que necesitamos. Antes se estaban enfocando en calificados, que sean Uh-huh. gerentes, marketing, recursos, o sea, calificados, o sea, un tier 0, 1, 2, 3, que era, o sea, calificado. Pero ahora dicen, no, ahora necesitamos a esta gente, nos gusta el francés, necesitamos enfermeros, doctores, necesitamos gente ingenieros, necesitamos transportistas, necesitamos carpinteros. Wow, wow. Ok, esto cambia totalmente el juego para muchos que están, es decir, chicos, no se desanimen, es posible, es muy posible, pero con mayor razón tú necesitas consejo, Una necesitas guía, estrategia. necesitas estrategia, correcto, no es como que, ay, voy a hacer, y entonces te ves los videos de, vente para Canadá porque es muy fácil, yo odio esos videos, no necesitas hablar inglés, yo he visto unos de, no necesitas hablar inglés, y yo, pero ¿cómo vas a sobrevivir si no hablas inglés? Y es algo que nosotros los consultores, que tenemos un grupo de todos los consultores que hablamos español y están todos los consultores, todos creo que estamos allá. Y siempre compartimos eso. Y sobre todo decimos,
porque hay mucha gente que te engaña y es algo que nosotros tienes que hablar con un consultor que esté registrado. Si van a la página de CICC, pueden buscar quién está registrado, porque la gente te engaña. O sea, a ti te fue bien haciendo tu proceso, ay, yo hago el de todos. Y Sí. no es así. Sí, yo el otro día en una reunión menciono el milagro, pero no el santo. En una reunión que estaba un chico que decía que, hey, yo no necesité consultor ni nada, yo hice todo en mi página, en la página, y yo directo hice, bueno, maravilloso, o sea, hay personas que lo pueden hacer, claro, y ahí está, tú puedes entrar a la página de Canadá y hacer tu proceso de migración solo, pero realmente yo creo en coaching, yo creo en asesorías, así que es muy importante tener una estrategia, tener un plan. Porque si no, volvemos al punto que estábamos hablando al comienzo. Si estás sufriendo donde estás sufriendo en tu país, vienes aquí. Yo en verdad, yo le digo a la gente, hey, piénsalo bien, ¿ok? Porque hacer este cambio de país, todo este dinero que vas a tener que invertir, ¿cierto? Tiene que ser una razón grande. Y dos, venir para probar y, y tener que regresarte va a ser muy duro, va a ser muy duro. O sea, hay esa frustración y además con el frío que hace, si no aguantas frío, tener todo esto encima de eso, el clima, no, 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 eso no va para ningún lado. Entonces es mejor hacer un buen plan. Y es un poco lo que tú acabaste de mencionar. Dijiste, chicos, no se desanimen. Te doy toda la razón. Suena complicado. Suena como que, Canadá ya no nos quiere. O Sí, sea, bueno, no hay solo quiere nada esto, no fácil hay en esta nada. vida. Sí, pero igual yo creo que hay opciones. ¿En qué sentido? En que, ok, como por ejemplo, tú conseguiste una oferta laboral. Mira, yo era fiel creyente que si tú posteabas, o sea, que tú buscabas un trabajo en Job Bank, no ibas a conseguir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos lo que es Labor Market Impact Assessment, los LMIAs, los famosos LMIAs, Mm. realmente nosotros estamos obligados de postear ahí por 4 semanas. Esa es como la principal. Entonces, realmente muchos de mis clientes ya saben quién quieren contratar, entonces realmente no le veía mucho Lo futuro. hacen como por cumplir con el requisito, pero Exacto, realmente no están buscando personal que te llegue por ahí. exacto. Pero me llegó una cliente que hasta se lo dije, y seguro si ve este video, se lo dije. Le dije, estoy impresionada, ¿por qué? Porque ella era técnico de enfermería, buscó en una provincia por Job Bank y le llegó, es más, le llegó la oferta y la empresa y le quiere hacer toda la residencia por un programa del Atlántico. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, la gente no sabe, que el Atlántico tiene un programa de residencia. Si hay estas empresas designadas y te apoyan, ellos te apoyan con todo este programa. Entonces ahí viene lo que te comento, que sí hay tipos de opciones. Entonces irte mejor Correcto. a otra, perfecto, no te vas a Toronto, la No, Cosmopolita, no es ni Toronto, ni ni Vancouver, Vancouver, ni a lo mejor ni Calgary, Montreal. no, exacto, Calgary de pronto, Saskatchewan, pero te no vas sé, tal vez, Manitoba. exacto, Manitoba. Manitoba es una que tiene muy buenos programas provinciales de residencia, o el Atlántico, Prince Edward Island, Nova Scotia. Entonces, si hay opciones por ahí, todavía, el día de hoy, no podemos decirle aquí a 2 años, 3 años, pero Ujú. el día de hoy, pero yo creo que si tu sueño es venir a Canadá, yo creo que solo tienes que tratar de tener una estrategia de que, ok, y entender qué pasa si no, qué pasa si hago esto, qué pasa si no funciona, cuál es mi siguiente plan. Mira, yo soy fiel creyente, la verdad, que Canadá es un gran país para vivir. Oh, sí, Yo sin duda, Exacto, a sin mí me duda. cambió la vida el día que yo decidí venir a Canadá, para mí fue, y yo vine como estudiante también, sí siento que es el país de las oportunidades, sí es duro al principio, sobre todo porque en sus países estás acostumbrado a tener tus cosas Cualquiera. y llegas aquí, o sea, y está el streetcar en Toronto, el streetcar que no sé ni cómo, no te sabías ni cómo subirte, el subway que dices, ¿cómo me subo? ¿A quién le pago? O sea, son muchas cosas. Y son Sí. cosas pequeñitas que uno dice, bueno, no importa, pero se acumulan. Y cuando no tienes un Sobre todo, trabajo. Rosa, la red de apoyo, no tener el Ujú. amigo, o sea, la soledad te puede pegar muy duro.
cuando llegas como inmigrante, este es nuestro segundo país como inmigrante, sabemos, y es duro en cualquier país donde tú llegas, o sea, llega a Estados Unidos, tampoco es tan fácil, o llega a Europa, a donde llegues como inmigrante va a ser difícil. Lo que sí tiene Canadá es que recibe a los inmigrantes de una mejor forma, ¿ok? Es mucho más amena la llegada para un inmigrante y todo el mundo es inmigrante, así que de alguna forma no hay el tema, todo el mundo tiene un acento, nadie se preocupa por el acento, o sea, hay una cantidad de cosas que de alguna forma te hacen sentir mejor. Pero que es un buen país para vivir, sin duda, Rosa. O sea, nosotros hoy en día, y lo hablábamos con Laura en estos días, o sea, vemos a nuestras hijas crecer, las vemos bien, las vemos felices, la cantidad de programas e incentivos que hay en educación, temas que pueden hacer, que no tenían esos accesos donde vivíamos, o sea, no había acceso a este tipo de cosas que estamos teniendo. Entonces, la, para mí, toda esta inversión, toda esta pena que hemos tenido que pasar, todos los sufrimientos, porque siempre hay sufrimiento en lo que hagas, ¿no? De desprenderte de familia, amigos, de cosas, de lo que vivías, para llegar a un país donde tienes que aprender nuevas rutinas, nuevas formas de vivir, que si antes no cogías tren para ir a la oficina, pues coges tren, Laura está cogiendo tren para ir a su oficina cada vez que tiene que ir, o sea, que el clima, que cómo vestirte, que es quitarte la ropa, ponerte la otra, todas estas cosas, pues tú las manejas, pero las manejas porque sabes que lo que quieres obtener, pues lo estás obteniendo de alguna forma. Nosotros ya decimos el objetivo que tenemos, lo estamos viendo, se está haciendo realidad. ¿Ok? No es el país para venir a aventurar, no, tal vez no. Yo creo que pues, si es para ganar plata, Oye, no. Estados Unidos se gana más plata si quieres hacer eso. Para mí es un país para crecer en familia, es un país para hacer familia, para Y, que... sí, y te cuento dos cosas, sobre todo para las personas que tienen niños. Algo que a mí me impresionó cuando mi hijo, yo tengo un niño de 10 y de 8 años, una niña, y me acuerdo cuando mi hijo estaba, creo que en primer grado, segundo grado, mire, me contó que él tenía un amigo ruso en el colegio, que no entendía nada. Y yo le decía, ¿y cómo haces? Me decía, la profesora se sienta con él con un iPad y le va mostrando. Y el chico a los 6 meses ya hablaba inglés. Uh -huh. Entonces hay eso. Entonces sí siento que es un país que ayuda mucho. Me acuerdo de un cliente, hace mucho tiempo tuve un cliente, me acuerdo de Chile. Y mi cliente me decía, la verdad, yo vine con toda mi familia, vino también por trabajo, y me decía, yo no quería quedarme. Y yo dije, yo no me quedo, yo voy y me voy a regresar a mi país. Yo voy solo por un año a ver. Cuando cambiaron las cosas, me dijo, un día se me olvidó, creo que mi lonchera. Y yo regresé a mi casa. Cuando estaba saliendo, caminé y vi el parque. Y en el parque estaban todo el salón con mis hijos. Y mis hijos estaban jugando en el parque. Y dije, wow, qué tranquilidad que ellos están, o sea, los sacaron a los niños todos al parque y estaban ahí jugando. Y qué tranquilidad que no pasa nada. No pasa nada, eso es Entonces esas son súper las seguro. cosas que tú dices realmente, o sea, sí vale la pena este país por eso, por el respeto a El la gente. respeto. Eh, amigas, que se les quedó el último iPhone, qué sé yo, en el tren y van a Lost and Found y aparece. La tranquilidad, o sea, y obviamente no podemos decir, este país perfecto, no hay violencia. No, o sea, en todos los No países hay, todos. sobre todo ciudades grandes siempre hay, pero no, o sea, es la tranquilidad de uno de crecer y es un país que yo siento que es bastante justo. Y hay ayudas, hay una cantidad de ayudas que no las hemos hablado, pero por ejemplo, tú puedes abrir una cuenta de estudio para tus hijos en el banco. Y adivina que el gobierno pone plata. O sea, tú pones plata, el gobierno pone plata. Sí. Y cuando el chico está listo para la universidad, se retira la plata y esa es la plata para la universidad. O sea, tú puedes hacer esas cosas. Igual que la cuenta de retiro. Pones tu plata, el gobierno pone plata en tu cuenta y esa solo se puede utilizar para el retiro. Entonces hay eso más otra cantidad de beneficios que podíamos hablar y hablar y hablar, que son muy buenos. Pero entonces el tema es cómo llego aquí y cómo me quedo. Las condiciones están cambiando y eso es otra cosa que veo, Rosa, como que
cambia constantemente. Es así. O sea, yo apenas llevo un año, pero yo veo que, uy, ya se No, yo están creo que cambiando. siempre se está moviendo y es algo que sí, y gracias a que tú dices, no lo había pensado de esa forma, siempre está cambiando los programas. O sea, este año ha sido, un gran cambio. O sea, como tú has estado un año, sí, sí creo que los has sentido más, que dicen, ahora la política que el esposo que viene del trabajador puede estudiar también, pero hasta tal fecha. Ahora otra Exacto. política que incluimos 18 meses o más para el permiso posgrado, Y la de humanitario, colombianos, venezolanos y y haitianos, haitianos, de se Ucrania facilitan las también. cosas. O sea, este último año han ayudado mucho y es complicado para nosotros porque nosotros tenemos que, ¿qué pasó? ¿Cuál es la regla ahora? Y tienes Claro. que, lo bueno es que yo siempre digo, por lo menos en mi caso, yo siento que todos los programas son iguales, simplemente tienes que ver bien los reglamentos, cuáles son los requisitos. Pero sí, no es que cambie mucho. Yo creo que este año han tratado de ayudar mucha gente. Lo están haciendo. Hay cosas que sí no estamos de acuerdo, otros que hablamos entre mis colegas y decimos, no, es que, ¿por qué hacen esto? Y están haciendo el otro lado esto. Cosas que yo creo que sienten que es una necesidad del país, sí, Ujú. pero yo ahora creo que las cosas sí se están volviendo un poco más estrictas en el tema de las prioridades, porque sí siento como que sí, no creo que va a ser tan fácil como había sido antes. Pero digamos que en esas prioridades creo que se le abre la puerta a una cantidad de personas que antes no la tenían muy fácil, ¿ok? Totalmente. Porque, bueno, pues yo nunca he sido gerente, pero si yo soy un tremendo carpintero, yo trabajo en el sector de la salud y yo no he sido marketing o tecnología, nunca he estado ahí, pero pues es enfermera o enfermero o es técnico en salud. Se están abriendo otras puertas para muchas otras personas en Latinoamérica, conductores de camión, por ejemplo, Ujú. y que además ganan muy bien. Pero el otro día, anécdota, tenía que cambiar una llave aquí del, 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 ¿cómo se llama? Del lavaplatos, ¿ok? Yo soy cero tequi, yo soy, no tequi, handy, soy más tequi, ponme un computador y yo resuelvo la cosa. Entonces, llamar al plomero, que obviamente $180 la hora. Y solo 100 para que lleguen a tu puerta. Sí, exacto, Sí. pero llega y tiene que, o sea, hace el diagnóstico y si en esa hora te atiende, pues, te fue bien, ¿no? Entonces, el señor llegó, pero súper, o sea, estaba con todas las llaves perfectas, toda la cosa. El tipo llegó en un Mercedes-Benz, ¿ok? Y yo, ok, claro, a $180 la hora este man, en 15 minutos resolvió el tema y se fue. Y yo dije, wow, o sea, Romero gana bien. O sea, Gana bien. hay una cantidad de oportunidades que se abren para muchas personas. La clave, si quiero resumir esto de alguna forma, es tener un buen plan y estar conectado con la información, pero con la información correcta. Ojo, no se dejen llenar la cabeza de pajaritos porque constante y muchas preguntas que me hacen en el canal, yo digo, wow, esta persona cómo la llevaron a esta situación, ¿no? Eh, es importante que se guíen bien y ese es uno de mis objetivos en el canal, Rosa, es no ser proselitista todo el mundo para Canadá, no, ¿sabes qué? Es lo que estoy viviendo, yo ahorita estoy en mi proceso de residencia permanente y voy a ir contando qué es lo que me está pasando y cómo lo estoy viendo. Y la experiencia nuestra en las escuelas de las niñas y cómo es la vida un poco en Canadá, porque necesitas entender eso si tú estás haciendo tu plan y si quieres venir para acá, ¿no? Entonces es clave tener una información que sea aterrizada y bueno, contar con asesores como Rosa que te ayudan y que entienden la jeringonza que uno a lo mejor no entiende. Y okay, no tienes tiempo de leerte todo eso, el detalle de la página. Aunque yo animo a la gente que lo haga porque entre más informado estés de la fuente correcta es más fácil tener la comunicación con tu consultor, ¿no? Claro. Entonces, sí, que de pronto para cerrar, Rosa, ¿qué nos recomiendas o qué recomiendas aquí a la gente que nos sigue un poco?
en sus planes para el próximo 2024 o 2025, ¿no? Yo digo que no, o sea, con esto, y es un poco no, la idea de este video no es como que, como te digo, que oh, ya mis sueños en Canadá fueron, porque aparte que me aumentaron, ahora aparte las prioridades, todo eso. No, tu sueño puede sí, pero como tú dices, Francisco, es tener la información, tener un plan, una estrategia, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿A dónde puedo irme? ¿Podría vivir ahí? O sea, una parte es la parte de inmigración que yo les puedo apoyar en que esto es así. Otra parte es tu parte. ¿Realmente esas condiciones yo podría vivir ahí o no? Y ahí tomar una decisión, pero no, si no les recomiendo en este momento que se vengan, ah, ya encontré un estudio, me voy. No, yo creo que sería bueno que tengan un plan. Entonces, vamos a seguir viendo a ver qué está pasando. Vamos a seguir con Francisco, imagino, comentándoles si hay alguna novedad. Siempre Francisco les está comentando las últimas. Así que nada, solo yo creo que sería eso, que tengan un plan, una estrategia en esos momentos que las cosas están cambiando. Excelente, pues gracias. Rosa, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y pues les recuerdo que si quieren conocer más sobre nuestra experiencia de vida en Canadá, pues que suscriban al canal, denle like a este video si este video les generó valor. Y ya saben, Rosa Díaz en roadmaptocanada.com. Okay, pueden encontrar a Rosa. Vamos a dejar en los comentarios, dejamos todos los datos y la información para que puedan contactar a Rosa si están buscando una asesora que les ayude en ese proceso de migración, pues Rosa lo puede hacer. Y Sí. bueno, gracias. No, felices fiestas a todos y ya. Felices fiestas, estamos ya a Nos veremos en el 21 de diciembre hoy. 2024. Sí, exacto. Sí. Que estés Bueno, muy bien, Francisco. un abrazo. Adiós a todos. Bye.